Ok. Vamos a orar para comenzar y de ahí veamos las notas. Señor Padre, gracias por el día, gracias por el momento que tenemos para compartir juntos, gracias por el culto que tuvimos esta mañana y le pedimos también no tan solo por este momento, sino también por el culto que viene después. Le pedimos también por esta pareja que se detuvo para hablar con nosotros y al fondo una familia, varias familias que tal vez podríamos alcanzar si es tu voluntad. Señor, no para que vengan y solo participen, sino que vengan y sigan aprendiendo de ti. Desconozco la iglesia donde estén, si es una iglesia buena, que sigan aprendiendo. Y si tal vez no han sido enseñados bien, que aquí puedan recibir la verdad. Pero Señor, en este momento enséñanos de ti, enséñanos cómo podemos ser usados para alcanzar a otros con el Evangelio. En nombre de Jesús le pedimos esto. Amén. Vamos a hablar hoy acerca de cómo alcanzar la parilla social. Espero que explico la idea con parilla, el que la sociedad rechaza. La semana pasada hablamos, y vamos a ver un breve repaso, en vez de una prueba, un repaso. Vimos un poco, dice sesión 4, era sesión 5, siempre hay un error en mis notas. Vimos acerca de cómo alcanzar a los pecadores, la gente que la sociedad considera mala. Hoy día, al hablar de la parilla social, tal vez estamos hablando de un tema parecido, pero a la vez un poco distinto, y vamos a estudiar el más conocido tal vez, a Zaqueo. Y vamos a estar en Lucas 5 y Lucas 19, si quiere ir a buscarlo en su Biblia. Déjeme, no confirmé que las pilas acá están bien. Sí están bien para el culto que viene. Ya, me distraigo demasiado. Lucas capítulo 5 y Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 5 vamos a ver un momento cuando Jesús llamó a Leví o Mateo para seguirlo. Y en Lucas capítulo 19 la historia de Zaqueo. Pero antes de llegar ahí, un repaso de lo que vimos la semana pasada acerca de cómo alcanzar a los pecadores, la gente que incluso la sociedad, la cultura considera mal. Y hablamos de la importancia de no dejar que la cultura nos impida. Aun si la cultura dice, no deberías hablarles a ellos, deberíamos hablarles a ellos. Si hoy día dicen, pastor, siendo gringo no deberías andar por Boca Sur o Candelaria, no, igual debo andar por Boca Sur o Candelaria, tal vez no en la noche, pero debería igual andar por allá. Establece límites correctos, y ahí hablamos donde como varones hay que tener cuidado en la forma en que interactuamos con las mujeres para proteger nuestro testimonio. Tal vez hay otros límites que también serían correctos en ese sentido, pero hay que ser cuidadoso y sabio para saber navegar la cultura y a la vez sobrepasar la cultura cuando sea necesario. Aprovecha de tu necesidad de ayuda. Vimos que a veces podemos crear o inventar una oportunidad para pedir ayuda, para así empezar una conversación que puede dar lugar a una conversación del Evangelio. Número 4, empieza con una conversación y es precisamente la idea de no al tiro empezar con el mensaje que queremos entregar. Hablamos del acróstico que podríamos tal vez ocupar de forma. Empieza a hablar de la familia, especialmente si tiene un hijo. ¡Ay, qué precioso tu niño! ¿Cuánto tiene? Y habla de los niños y luego de la ocupación, en qué trabajas, comparte algo de lo tuyo también, no es una entrevista del otro. Habla un poco de la religión. Oye, ¿has ido a alguna iglesia? ¿Tus padres te llevaron a la iglesia? ¿Qué crees de la Biblia? Preguntas así para que conversen. La idea de jugar tenis. No una respuesta sí o no, sino una respuesta que lo causa hablar un poco más. Y de ahí puede entregar el mensaje, una vez que empezó con una conversación. Usa experiencias cotidianas. Cuando algo sencillo, toma algo sencillo como la puerta, fue una ilustración. Una silla, que tenemos que confiar en una silla, y cualquier cosa, la luz, cualquier cosa. Mira, y hay un objeto que se puede usar para hablar de un tema religioso. Escucha bien. No es tan solo hablar sin escuchar, debemos escuchar lo que ellos nos están diciendo porque nos están revelando algo de su corazón. Reconoce lo bueno. No venimos solo a condenar a la gente. No, Jesús no vino para condenar a la gente, sino vino para que por medio de él puedan ser salvos. Entonces no hay que condenarlos, aunque sí hay que hablarles de la necesidad del Evangelio, que son pecadores, pero también reconoce lo bueno. Planifica tus respuestas. Y entre más practicas, más experiencia vas a tener en cuanto a saber cómo responder. Esta semana estaba hablando con alguien acerca de hablar en lenguas. Y fue la primera vez que yo conocí a una persona que dice hablar en lenguas, pero no como del púlpito, no para entregar una profecía, sino oran en lenguas, según decía. Y ahí decía que, yo simplemente oro en el lenguaje angelical de 1 Corintios 13. No lo había escuchado antes. No sabía responder, le di lo que me parecía la respuesta correcta, pero dije, tengo que estudiarlo más.
Ahora lo he estudiado más y puedo responder un poco más. Es otro tema, es punto aparte, pero Pablo no estaba hablando literalmente de lenguas angelicales. Estaba exagerando, diciendo, aún si hablaré con lengua humana o angelical, si yo hablo como cualquier persona o si yo hablo súper hermoso, súper bonito, súper bello, no importa si no tengo caridad, si no tengo amor. Pero volviendo al punto, planifica tus respuestas y enfócate en lo importante. Por eso no vamos a hablar de las lenguas, vamos a hablar del Evangelio, cómo podemos compartir el Evangelio. Así que hoy vamos a estar en Lucas capítulo 5 y Lucas capítulo 19. Seguimos estudiando métodos que pueden ser usados para alcanzar a distintos grupos de personas. Vimos cómo alcanzar a los religiosos y a los pecadores, y hoy vamos a ver cómo alcanzar a la parilla social, la persona rechazada por la sociedad. La realidad es que distintas personas están en distintos momentos de sus vidas y responderán en formas diferentes a distintos esfuerzos para alcanzarlos con el Evangelio. Si para decirlo de otra forma, algunos requieren un tornillo, un destornillador de punta paleta, y otros necesitan de punta T o cruz o X, no sé cómo lo dicen en español, me falta el vocabulario sencillo ahí. Pero se necesita herramientas distintas para propósitos distintos, y hay personas distintas con quienes deberíamos llegarles de formas distintas, podríamos decir. No todos van a responder de la misma forma, pero podemos aprender algo de la forma en que Jesús trató con distintos grupos de personas. Así que hoy llegamos a la pregunta, ¿cómo alcanzas a una persona quien ha sido rechazado y aislado por la sociedad? Personas quienes no tienen muchos amigos por cualquier motivo. ¿Cómo podemos alcanzarlos a ellos con el Evangelio? Punto aparte, pero la señora Gabriela solo vino dos veces. Y creo que solo vino en la mañana, y en la mañana hay tanta gente que es fácil perder una persona nueva que viene. Pero al parecer ella hace poco llegó a San Pedro. Quizás ella no conoce mucha gente, no voy a decir que es una parilla social, pero no tiene amistades. Es una oportunidad de alcanzarla simplemente por ser amistoso con ella. Quizás ya ha sido alcanzada con el Evangelio, no lo sé. Pero muchas veces hay oportunidades así para alcanzar a los rechazados por la sociedad. Lucas 5. Lucas 5, voy a leer del 27 al 32. La Biblia dice, y después de estas cosas salió Jesús, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. La Biblia nos dice mucho acerca de Leví en ese versículo. Si estamos hablando de la predicación bíblica, hay que explicar. Y dice dos cosas acerca de Leví. Era publicano y estaba sentado al banco de los tributos públicos. Al llamarlo publicano, era un pecador de los pecadores, era un rechazado por la sociedad, porque no vivía una vida moral, podríamos decir. Y luego al decir que se sentaba a la banca de los tributos, él recibía los impuestos. Y uno que viene y te toca la puerta solo para cobrarte los impuestos no va a ser tu amigo. No va a ser, oye Leví, mi buen amigo, pase, tome un cafecito, a menos de que lo quieras sobornear tal vez. Pero no va a ser tu mejor amigo, y mucho menos si él está recibiendo impuestos para el gobierno de Argentina. ¿Verdad? No son impuestos para ayudar a mi ciudad, sino para ayudar a los que vinieron y conquistaron a mi ciudad, en el ejemplo este. ¿Verdad? Estaba recibiendo los impuestos para Roma, así que él no tenía muchos amigos, especialmente dentro de los judíos. Tal vez tenía algunos colegas porque estaban en lo mismo, nadie les quería. Era una parilla social. ¿Qué dijo Jesús? Sígueme, versículo 28. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 19, el versículo 10 dice algo parecido, pero primero leemos el contexto empezando en el versículo 1. Y entrando Jesús pasó por Jericó, en Lucas 19, 1, versículo 2. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, igual que Leví, publicano. Y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa,
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entendemos algunas cosas que podemos aprender de estos dos textos. Cuando Jesús alcanzó a dos hombres, dos personas distintas que eran conocidas como parías sociales, rechazados por la sociedad. ¿Cómo podemos alcanzar a los que nadie parece amar? Muchas veces este tipo de persona se construye muros para protegerte. Mire, cuando alguien me conoce y conoce que soy recolector de impuestos, no, ya no me quieren, ahora me insultan. Antes yo lo consideraba mi amigo, pero yo sé los chistes que hablan de mí cuando no estoy, entonces duele. Y en vez de formar amistades que luego me van a herir, no, mejor me hago muros. No, yo no quiero hablar con nadie. ¿Quieres hablar de mi familia? No, yo no te voy a decir nada de mi familia. ¿Quieres tener una conversación social? No, olvídalo, córtalo. Yo tengo muros para protegerme. Si yo no me hago amigo de nadie, nadie puede lastimarme de la forma en que otros me han lastimado. ¿Cómo puedo sobrepasar esos muros para poder alcanzarlos? Veamos algunos principios. Y cuando estaba haciendo esta lista, me di cuenta que muchos de los principios son parecidos a lo que vimos la semana pasada bajo el tema de alcanzar a los pecadores. Primero, no dejes que la crítica te impida. Es algo parecido. No deje que la cultura te impida. Vimos la vez pasada, la cultura decía que Jesús no debía hablar con la mujer samaritana. Hoy estamos hablando de la crítica. Lo vemos duramente en Lucas capítulo 5, en versículo 30, donde los escribas y los fariseos, los religiosos, hoy día serían los evangélicos, ¿verdad? Los religiosos dijeron: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? No, eso no se hace. No sé si hay una similitud que podríamos sacar para nuestra cultura hoy día, pero sin duda, si nosotros somos obedientes a Dios, no tan solo los incrédulos nos van a criticar, sino también los religiosos nos van a criticar. Y sabemos también que le criticaron por comer en la casa de Zaqueo. ¿Crees que nunca le criticaron por haber invitado a Leví a acompañarlo? Perdón, no es que solamente le criticaron, ahora le siguieron criticando. 6 meses adelante, Jesús tal vez está en un lugar público, está diciendo que soy el Hijo de Dios y dice: pero anda con publicanos y pecadores, anda con Leví, míralo, nosotros conocíamos cómo él era. Y por supuesto ha de ser igual, porque le veo la cara igual que antes, así que míralo. Y Jesús dice: ese es su discípulo. No, nadie le crea porque anda con publicanos y pecadores. Algo parecido podría suceder en nuestra iglesia. Tal vez llega alguien que era un ex borracho bien conocido, tal vez era un ladrón bien conocido, tal vez era un drogadicto bien conocido, y ahora lo tenemos aquí en la iglesia porque Cristo lo salvó, ahora está vestido, ahora está cambiado, y nosotros conocemos cómo es, pero la gente va a decir: no, mírenlo, tienen ahí el ex convicto, ¿saben lo que él hizo hace 5 años? Pero no podemos dejar que la crítica nos impida. También nosotros debemos alcanzar a nuestras parías, a los borrachos, a los ladrones, los empresarios. Y los empresarios pueden llegar a ser parías sociales en la cultura. No sé si es tanto aquí, pero bueno, él tiene tanto dinero, así que no hagas amigo de él. Él sacó el dinero porque no paga a sus empleados como debería pagarlos y abusa y no sé qué más. Hoy día con las funas que suceden en las redes sociales. Tenemos que alcanzar a cada criatura, incluso las personas que la sociedad ha rechazado. Número 2, esté atento a las indicaciones de interés espiritual. ¿Dónde vamos a ir para demostrar la historia de Zaqueo? ¿Verdad? La Biblia nos relata que él era pequeño de estatura en versículo 3, y en versículo 4 la Biblia dice que corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Él sabía que Jesús tenía que pasar por este camino. Yo no puedo ver si voy con toda la gente, así que me voy a adelantar para estar en un árbol y así podré ver a Jesús. Jesús lo vio y no dijo: mire qué raro, alguien se subió al árbol.
Jesús lo vio y dijo, mire, ahí está alguien que realmente quería verme, realmente quería hablar conmigo. Fue una indicación de interés espiritual. Hoy día tal vez alguien estará mirando por la ventana a la iglesia. Muchas veces yo estoy trabajando aquí y alguien se queda mirando. ¿Yo qué hago? Les saludo. Si me saludan de vuelta, les pregunto, ¿cómo está? Estamos jugando tenis, ¿verdad? Y si me dicen, bien, ¿y tú? Ahí empezamos una conversación. Y ha sucedido así. Algunas personas, de las personas que hemos conversado mientras he estado trabajando, nadie ha venido. Pero vendrá el día, sin duda, creo yo. Vendrá el día. Pero empezamos la conversación porque yo estaba atento a, tal vez ni era interés social. Digo espiritual, tal vez era más interés espiritual. ¿Qué están haciendo aquí? Me acuerdo poco después de llegar, poco después de poner el letrero, alguien llamó o escribió por WhatsApp y dijo, ¿eres tú el que tiene esta propiedad donde veo el letrero de la iglesia? Y yo dije, sí, ¿podemos hablar? Claro, ¿cuándo quiere hablar? ¿Mañana se puede? Claro, ¿nos juntamos en la iglesia? Sí. Así que vino a la iglesia y yo miré a alguien para hablarle de la iglesia. Y él dijo, mire, yo tengo un negocio de lavado de autos aquí cerca y me encantaría usar el espacio aquí, ¿me lo arrendarían? No, lo siento, vamos a empezar a construir ahí muy pronto, así que lo siento. Y dije, perdí la oportunidad, no era nada de lo que yo pensaba. A veces tal vez no es interés espiritual, pero podemos empezar una conversación y podemos redirigir esa conversación a lo espiritual. En el caso de Zaqueo era interés espiritual. A veces alguien está mirando por fuera, están expresando curiosidad por lo menos, deberíamos aprovecharlo. Más que eso, tal vez alguien está interactuando con nuestra página en Facebook, dejan un comentario, tal vez el comentario incluso es un poco feo al parecer. ¿Qué hacemos? Están jugando tenis, vamos a devolver la pelota, vamos a responder, muchas gracias por ese comentario, ¿cómo está usted? Vamos a decir algo para ver qué nos responden, y si siguen feo, bueno, ahí se cerró la puerta, pero tal vez solo querían ver cómo vamos a responder. Tal vez, y esto es un poco más obvio, tal vez estás en el colegio, en el lugar del trabajo, estás en la micro y ves a alguien leyendo la Biblia o un libro religioso. ¿Tienen algún interés espiritual? ¿Por qué no sentarse a su lado y decir, ¿tú entiendes lo que lees? Tal como Felipe preguntó al etíope, ¿verdad? Ahí el tiro, podemos saltar la F, la O, la R y vamos a ir al tiro al mensaje, ¿verdad? Podemos al tiro empezar la conversación espiritual. Tal vez es una persona mirando hacia el cielo con los ojos cerrados y moviendo los labios. Cuando dejan de hablar, oye, ¿qué estabas haciendo? Estaba orando. ¿A quién hablas cuando oras? A Dios. ¿Conoces a Dios? Y así empezaste la conversación. Así que esté atento a indicaciones de interés espiritual. No me acordé, si alguien besa el rosario. Oye, ¿qué tienes ahí en la mano? Pero pastor, si sé lo que tiene en la mano. Queremos empezar una conversación. Lo siento, la letra es muy china. Queremos empezar una conversación y cuando dicen, es un rosario. ¿Y por qué lo besaste? Porque estoy hablando a Dios. ¿Dios está ahí en ese rosario? Empieza con algunas preguntas y a ver cómo puedes llegar a entregar un mensaje. Es básicamente un resumen de lo que dije. Si quiere lo dejo ahí un momento más. Y luego el tercer punto vamos a llegar. Pueden anotar, debo avanzar en mis notas para poner todo en la pantalla. Número 3, vamos a ver, se visten bien para salir el día domingo. Mi vecino, el testigo de Jehová, se vestía bien con corbata y todo un día sábado, no era día domingo. Y cuando volvió le dije, algo importante sucedió porque estás bien vestido. Y él dijo, claro, el servicio del Señor. Y ahí no sabía qué más responder, de hecho ni sabía si la había escuchado bien, pero hubiera yo seguido la conversación un poco más. ¿Saliste a servir al Señor? ¿Qué hiciste? Y tal vez me hubiera dicho, no sé, salí a visitar, a testificar, a lo que sea. Bien, ¿por qué lo hiciste? Y ahí sí me dice, porque quiero ir al cielo. Ahí podemos entrar y conversar un poco de la Biblia. Así que esté atento a esas indicaciones de interés espiritual. Ahí sí aparece todo el tiro. Número 3, aprovecha de la cultura y distintas situaciones sociales. En Lucas capítulo 5 tenemos el ejemplo de Leví. Jesús dice, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y versículo 29, Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Por qué? Al parecer, y invita a muchas personas, había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos.
¿Por qué? Es como una gran celebración de que gané el premio más grande del mundo. No sé, de alguna forma Leví se sintió valorado porque este hombre Jesús me invitó a seguirle e hizo un gran banquete. Con Zaqueo, Jesús dijo, Zaqueo, voy a tu casa. Y Zaqueo le invitó y al parecer había mucha gente con él también, porque esa era la cultura. Cuando hay un invitado de honor, no compartes tú y él nomás, tienes que hacerlo de una forma pública. Si no invitas a todos a comer, por lo menos deja las puertas y las ventanas abiertas y la gente va a venir y se va a sentar alrededor simplemente para escuchar. En nuestra cultura raro yo comer si alguien me está mirando y no está comiendo, pero en su cultura entiendo que eso pasaba. Y en ambos casos Jesús se aprovechó de una comida donde por seguro había mucha gente. Hoy día tal vez alguien no hace un banquete porque alguien le invitó a seguirle. Tal vez no tenemos el ejemplo preciso, pero sí tenemos cumpleaños. Cuando los hijos tienen un cumpleaños, es que pastor, yo no quiero celebrar los cumpleaños. No lo celebres por ti, no lo celebres por tu hijo, celébralo por tus vecinos. Celébralo por los que puedes invitar para participar y ahí tal vez puedes compartir algo del Evangelio. Vienen a tu casa, comen de tu comida, cuando tú dices, un momento, tengo una palabra que compartir. Te van a escuchar, por lo menos 5 minutos tal vez, después de eso no sé, pero tienes un breve momento para sembrar una semilla. Los funerales o los velorios son momentos precisos porque la gente ahora está hablando, bueno, mi ser querido murió y yo cuando voy a morir. Las bodas, otra vez, ve a la boda, tendrás oportunidad de hablar con alguien. Bueno, es que no conozco a nadie en la boda. Mejor te vas a sentar en una mesa con nadie que conoces, todas son personas nuevas y puedes entregarles algo del Evangelio. El nacimiento de un hijo, no queremos celebrarlo, no importa, celébralo para poder alcanzar a otros. Aprovecha de estas situaciones sociales. Y anoté también Lucas capítulo 14, no es parte de nuestro texto, pero Jesús nos dice algo muy importante de todos estos eventos sociales. Dijo también al que le había convidado, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que también ellos te vuelvan a convidar y te sea hecha recompensa. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y a los ciegos. Puedo resumir versículo 13, llama a las parías sociales, llama a los que no tienen amigos, llama a los que no conocen a nadie, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pues te será recompensado en la resurrección de los justos. Claro, Jesús no está diciendo que no puedes invitar a tus familiares al cumpleaños, pero no llames solo a ellos, llame a otros también. Tal vez no van a ser 10 familias. Tal vez va a ser una familia por quien has estado orando, has estado pensando, ¿cómo puedo yo alcanzarles? Esta es una oportunidad. Y en la próxima semana les voy a invitar a la iglesia. Y la próxima semana no sé qué voy a hacer, le voy a entregar un tratado, le voy a compartir un libro que leí, algo voy a hacer para seguir sembrando una semilla, Y uno de estos días tal vez la semilla va a crecer. Número 4, y esto es... La primera parte por lo menos debe ser obvio, ama a cada persona. La Biblia dice que debemos amar a nuestros hermanos, pero ama a cada persona de tal manera que se sienten valorados. Para mí el ejemplo principal que Jesús demostró aquí fue el ejemplo de Zaqueo. Él le dijo Zaqueo, lo llamó por su nombre. Hay mucho poder en simplemente recordar el nombre de las personas. La pareja que me habló recién, la señora me llamó la semana pasada y no anoté su nombre. Lo recordé porque es Nancy y yo tenía una bisabuela, la hermana de mi abuela, se llamaba Nancy, así que no la anoté porque dije por seguro lo voy a recordar, pero justo ahora tenía que volver a preguntarle porque se me olvidó. Lo voy a grabar, Nancy y Tito, así que cuando llegan, ustedes eran de verdad, gusto verlos, Nancy y tú eres Tito, ¿cierto? Y no, ellos van a decir, wow, me valoran. Y ellos tal vez ya tienen muchos amigos, tal vez no va a ser gran efecto, no sé, pero una persona que no tiene amigos, una persona que se siente que nadie lo valora, si tú tan solo te acuerdas de su nombre, wow, en vez de hola vecino Manuel, hola vecina, no sé, María, lo que sea, recuerde su nombre, es una forma de amarlos de tal forma que se sienten valorados. Hoy día también invítalos a tu casa, es una forma de valorarlos. Cuando los invitas a tu casa,
en la cultura chilena se ofrece algo, siempre se ofrece algo, se ofrece una bebida, se ofrece, pero cuando, no sé, cuando ofreces un postre muy bonito, como a veces me han ofrecido, wow, valoran. Entonces haz algo para no tan solo invitarlos, pero valorarlos cuando llegan. Muchas veces un toque humano, y la cultura chilena es muy buena en este sentido. Algunos de ustedes, no voy a decir quién, pero algunos de ustedes, casi todos de ustedes, son muy buenos en un abrazo. Indica que valora. Y tal vez no debo destacar a nadie, pero hermano Juan Carlos, yo quiero ser como tú, porque cuando viene un visita, ¡oh, qué gusto verlo! Y yo lo imito, pero para mí no viene natural. No sé si de ti viene natural, pero se siente natural. Tienes, no sé si decirlo un don, bien, podría ser un don, de hecho un don espiritual, pero deberíamos amarlos de tal forma que se sienten valorados. Y usa un tono de voz sincero, la forma en que hablamos. Si alguien nos está hablando, mis niños están hablando, ajá, y luego, ¿qué pasó? Interesante. ¿Puedes seguir estudiando ahora? No. Debo dejar de estudiar si no estoy tan apurado, y últimamente estoy siempre demasiado apurado. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No me lo digas. ¿Y luego? Oh, lo siento, hija, o lo que sea, ¿verdad? El tono de voz demuestra si los valoramos o si realmente queremos que la cortan porque nos están molestando. Así que ama a cada persona de tal manera que se sienten valorados. Número 5. Jesús hizo una invitación pública en el momento. A ver cuántas notas tengo aquí. Tal vez con eso. No, sí, con eso era. Voy a regresar. Ahí va. Y creo que hablamos varios de estos puntos también la semana pasada, pero Jesús hizo una invitación pública en el momento. En Lucas 5 dijo a Leví, sígueme. Ahora, esta fue una invitación solamente a Leví, pero en versículo 32, estoy en Lucas 19, por eso no lo veo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo entiendo que de eso es una invitación pública. Mire, yo no he venido a llamar a los que creen que no necesitan ayuda, pero Leví sabe que necesita ayuda, a él le llamé, y en decirlo estoy llamando también a los que reconocen que necesitan ayuda. En Lucas 19:5, Zaqueo, date prisa porque es necesario que hoy vaya a tu casa. La invitación pública. No es incorrecto hacer una invitación a creer en Jesús. Pero quiero destacar este punto, solo si podemos observar arrepentimiento antes de. ¿Verdad? Si estamos hablando con alguien de la religión y alguien dice, a mí me gustaría ir al cielo. Sí, qué bueno. Entonces simplemente tienes que creer en Jesús. ¿Crees en Jesús? Pues claro, van a decir que sí. Entonces ahora debes pedir que te salve. ¿Sabes cómo pedir cómo te salve? No tengo idea. Está bien. Cierra tus ojos y repite esta oración y serás salvo. Y con todo gusto, con todo ánimo y con toda sinceridad tal vez tenemos esta conversación, pero nunca les hablamos, ¿salvos de qué? Jesús es mi Salvador, pero ¿por qué? ¿Por qué murió en la cruz? Tenemos que hablar del pecado, y cuando observamos arrepentimiento, ahí podemos hacer esa invitación para creer en Jesús. Ahora, al decir que es una invitación pública, debo destacar que Jesús no habló con Leví en privado. Tampoco pidió un momento privado para hablar con Zaqueo. Y tal vez eso tenía algo que ver con la cultura de su día, que todo se hacía en grupo en vez de privado. Pero el punto aquí es hacer una invitación pública a creer el Evangelio cuando la situación lo merece. No creo que haga mucho bien hacer una invitación si conversaron por 30 segundos, no te van a tomar en serio. Pero si pudieron conversar por buen rato, si pudieron sentir tu amor para ellos, una invitación pública vale mucho. Muchas veces cuando salimos a tocar puertas, yo conozco a quienes tienen el deseo de poder entregar una invitación a creer en el Evangelio en ese momento. ¿Verdad? Si podemos conversar 2 minutos antes de que me vaya, ¿quieres ser salvo? Sí, entonces tienes que creer en Jesús. ¿Verdad? Quieren entregar una invitación a cada persona, pero a mi parecer, eso no da el tiempo para que la palabra de Dios obre en sus vidas. En algunos casos vas a encontrar a alguien que ya está convencido por su pecado y simplemente está esperando que alguien le diga cómo pueda ser salvo, pero esos van a ser casos muy escasos. Muchas veces yo simplemente digo, mire, si tiene tiempo ahora, podemos sentarnos y hablar. Eso indica que vamos a tomar por lo menos unos 5 minutos. Pero si no tiene tiempo ahora, avísame cuándo y yo vuelvo. Ahora, a veces todavía cometo este error. Si yo digo, llámame, nunca me llaman.
avísame cuando tenga tiempo y coordinamos. ¿Puedo regresar en otro momento? Muchas veces, si han expresado algún interés, dicen que sí. Excelente, pásame tu número o yo te pincho o algo así para que así podemos coordinar. Y así tú tienes el número y así tú puedes seguir jugando tenis después al tirarle la pelota cuando pueda venir. Y si no devuelve la pelota, espera un rato y tírale otra pelota. Persistir en ese sentido, pero cuando hay arrepentimiento sí, podemos hacer una invitación. Puede ser una invitación a la iglesia o algún estudio bíblico. En otro momento podemos estudiar. Pero mejor sería hacer esa invitación a confiar en Jesús si hay alguna indicación de arrepentimiento. Me acuerdo muchos años atrás, ayudé, acompañé a un misionero, yo estaba de visita y él, no sé si precisamente para mostrarme, para impresionarme, él coordinó para visitar a un esposo de una hermana de la iglesia. Así que yo la acompañé, nos sentamos, conversamos un ratito, ni me acuerdo si tocamos mucho el tema del evangelio, pero lo tocamos en breve por lo menos. Y al fondo el misionero dijo, ¿te gustaría ser salvo ahora mismo? Y el esposo dijo algo como que, quizás, algo así. Él dijo, bien, ahora yo voy a orar y después de que yo ore, usted ore para pedir que Dios te salve. Y se inclinó y los tres nos arrodillamos ahí, el misionero oró, Señor, ayúdale a entender para que pueda clamar a ti, para que pueda ser salvo. Y en el nombre de Jesús se lo pedimos. No había nada de eso. Ahora te toca a ti, dijo al otro. Nada. Si quieres yo te ayudo a orar. Nada. Mire, simplemente tienes que orar así. Tienes que pedir, Señor Jesús. Nada. Él quería forzar. El otro obviamente no quería. En ese sentido, una invitación, pero una invitación de que si usted no está listo, yo me voy nomás. No le voy a forzar. Porque ¿qué tal si él hubiera repetido la oración simplemente para que este misionero se aleje de mi casa? El misionero va a decir, ya eres salvo. Y no va a haber ningún cambio en su vida. Porque simplemente dijo algunas palabras sin convicción, sin arrepentimiento, sin fe. Número 6, un llamado público para confiar en Cristo, va relacionado con el 5, puede influenciar a otros. Y eso lo vemos en Lucas 5:29, donde Leví le hizo un gran banquete en su casa. ¿Por qué hizo el banquete? Para anunciar a sus conocidos, yo he decidido seguir a Cristo. Puede influenciar a otros. Y muchas veces yo observo que los llamados al arrepentimiento suelen ser más públicos que privados. Tenemos la conversación, claro, de Nicodemo, que era a solas en la noche, pero muchas veces son llamados públicos. Tenemos al carcelero de Filipo en Hechos capítulo 16. Por seguro, tal vez hay algunos ejemplos más, pero la mayoría parece haber sido en público. Yo noté que parecen haber sido en privado, pero no, a veces parecen haber sido en público. La mujer samaritana, lo más probable, había mucha gente escuchándola. El etíope, el eunuco con quien habló Felipe, tenía mucha gente con él. Entonces muchas veces los llamados al arrepentimiento suelen ser más públicos que privados. Yo pensando en este punto, me olvidé este paso ese día hace muchos años cuando hablé con el joven de la secta en Concepción, el que decía que si no crees en la Madre Dios no irás al cielo. Una tontera que me dejó confundida y ahí dejamos, yo al final le dije, mire, si usted, Pablo y Silas dijeron en Hechos 16:30, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dijeron cree en la Madre Dios, que se llama Jerusalén según ellos. Así que o tú estás mintiendo o Pablo y Silas mintieron. En Juan 3:16 Jesús dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. O tú estás mintiendo o Jesús está mintiendo. Y así le fui por algunos versículos y le prediqué. Pero me faltó decir, mire, si tú no has creído en Jesús, tú no vas al cielo. Me faltó aplicarlo. Y si alguien aquí que me está escuchando, porque ya había un grupo de unas 20 personas que estaban escuchando, perdí la oportunidad, no ha creído en Jesús, no van al cielo. Lo bueno es que pueden creer en Jesús. Sin ver arrepentimiento no voy a ir más allá a una invitación personal, pero me faltó una invitación, un llamado público al arrepentimiento. Y el número 7, debemos también aprender a reconocer el arrepentimiento. Jesús vio la restitución de Zaqueo como arrepentimiento sincero.
En versículo 8, Zaqueo se pone en pie y dice al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La Biblia no nos graba la conversación que tenían en la casa de Zaqueo. Puede ser que Jesús no tenía que decir mucho. Puede ser que su simple presencia ahí fue suficiente para convencer a Zaqueo de su maldad, de su pecado. Pero lo más probable es que hablaron algo de la salvación. Algo tocó el corazón de Zaqueo, tanto que decidió restituir a los que había defraudado. Y Jesús lo vio como una profesión sincera de fe, como arrepentimiento sincero y una decisión de ahora vivir su vida bajo los mandamientos de Dios en vez de bajo su propia voluntad. Yo personalmente en ese caso no sabría si Zaqueo estaba siendo sincero o si simplemente estaba diciendo para que otros piensen: mire, él es bueno, ¿verdad? Vivimos en una cultura, en un mundo, en un momento cuando mucha gente promete mucho y cumple poco, ¿verdad? Todos, bueno, el hermano Pedro, esta es la tercera vez que él va a liderar la construcción de un templo. Si no me equivoco, en Malpén lideró, organizó la construcción de un templo, y en Chihuayante la construcción de un templo. El de Chihuayante, el más reciente, y él dice que la iglesia era más grande, tal vez tenían 80 personas, y el día domingo el pastor dice: ¿cuántos vienen para ayudar al hermano Pedro el día sábado para el trabajo? Y ahí se levantaban 20 manos, y llegaron el día sábado y llegaron 4. Y él dice: siempre ha sido. Y ellos dos, el hermano Pedro y la hermana Olga, porque lo vieron, temen de que mañana vamos a llegar y solo va a estar yo y él. Así que llegamos todos, ¿verdad? Cumplimos todos. Esto no se va a hacer si son 2 o 3. Se necesita mucho si vamos a poder llegar y lograr todo lo que debemos hacer antes de que llegue el invierno. Es un punto aparte. Y yo no sabría si Zaqueo realmente era sincero o si estaba poniendo un show como político. Pero Jesús, siendo Dios, podía ver el corazón. Y tenemos que tener cuidado en este punto. Si uno dice: voy a empezar a amar a mi esposa, ya no voy a tomar alcohol o lo que sea, no están necesariamente expresando arrepentimiento. Pena tal vez están expresando, pero no están expresando arrepentimiento. En cambio, si van a la casa y piden perdón de los familiares quienes ofendieron, si botan su alcohol que tienen almacenado en la casa, ahí tenemos una indicación sincera del arrepentimiento. Pastor, yo no sé discernir si realmente hay arrepentimiento o no. Está bien, yo tampoco lo sé discernir en cada momento, pero debemos tener ojo, y cuando vemos al arrepentimiento, ahí es el momento de decir: mire, Jesús es la respuesta. El hermano Alan cuenta de un Robert que vino tal vez 2 o 3 veces con él, y conoció a Robert en un momento que Robert andaba deprimido, andaba destruido por muchas circunstancias en su vida, y ahí él se aprovechó de decir: Jesús es la respuesta. Claro, ¿para qué? Un dicho en inglés: ¿para qué patear a un perro muerto? Ya está caído, ya está destruido, ¿para qué insultarlo más? No, Jesús es la respuesta. Aún así, aún cuando veo el arrepentimiento, aún cuando piden perdón o botan el alcohol, yo preguntaría: ¿ahora crees que Dios te aceptaría al cielo? ¿Le he hablado un poco del evangelio? ¿Hacen algunos cambios en su vida? ¿Ahora crees que Dios me aceptaría al cielo? Si dicen: bueno, claro, sí, ya ordené mi vida, entonces no están arrepentidos. Creen que están en control. Pero si dicen: no, pero quiero hacer lo posible para obedecer a Dios, entonces ahí vemos todavía humildad, vemos todavía arrepentimiento. Número 8, me quedan 2 puntos y me quedan como 5 minutos. Explica palabras y temas que no son muy claras. Lo he mencionado antes, no en este curso, pero es importante para nosotros reconocer que aunque muchos de nosotros llevamos años en iglesias, muchas veces si hablamos a alguien, no llevan años en una iglesia. O si llevan años en una iglesia, entienden una cosa que nosotros no queremos comunicar con una palabra. Nosotros entendemos lo que significa salvo, al entender lo que significa perdido. ¿Verdad? Cuando Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tendría que haber explicado esas palabras. En Lucas 5, cuando dice: no he venido a llamar a... Como dice en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. En el contexto del versículo 31, el versículo anterior, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Él está comparando y ayudando a explicar qué significa ser salvo, qué significa ser un pecador. Tenemos el ejemplo de Nicodemo y el segundo nacimiento. Jesús empezó a hablarle del segundo nacimiento y Nicodemo solo entendía un nacimiento. ¿Cómo puedo entrar otra vez en la vientre de mi madre? Entonces tenemos que hablar y explicar los términos o las palabras, temas que no son muy claras. Tengo algunos ejemplos. ¿Quieres ser salvo? ¿Salvo de qué? No estoy muriendo. No, tienes que explicar qué significa. ¿Sabes si eres pecador? Bueno, ¿qué significa pecador? ¿Qué significa pecado? ¿Sabes que el que muere sin Cristo va al infierno? ¿Qué significa el infierno? Algunos tienen la idea de las películas, ¿verdad? Una escena de horror. Hay que explicar un poco, tal vez no a gran profundidad, pero hay que explicar estos temas. ¿Quién es Dios? Muchas personas tienen ideas distintas de Dios. Dios es puro amor, como dijo el pastor esta mañana, el pastor Carlos. Es puro amor y va a perdonar lo que sea. No, Dios es justo y Dios va a castigar lo que tiene que castigar. La seguridad eterna. ¿Qué queremos decir con eso? No queremos decir que uno puede vivir su vida como quiera, porque Dios al que ama castiga. La justificación, la redención, ¿qué significa? Tenemos que definir estas cosas, aun si han estado en iglesias, porque al no definir las palabras podemos dejar las personas más confusas que han